Bueno, vamos a comenzar con la parte práctica del tema 9. Pero antes que nada vamos a conectarnos al Savix Client y vamos a sanear un poco lo que hemos estado realizando para dejar las máquinas un poco más limpias. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la encripción al cliente. Vamos a editar Savix Client y comentamos toda la parte de encripción. No la eliminaremos porque por ahí estos datos nos van a servir más adelante, pero comentamos el cliente y una vez que lo tenemos lo reiniciamos. Con lo cual ya tenemos la parte de cliente. Ahora nos vamos al frontend de Savix, a Configuration Host, buscamos el cliente Savix Client 01 y encripción. Vamos a ir a Configuration, Host, buscamos. Esto es muy útil. Ahora hay dos. Podría hacer clic aquí y lo encuentro, ¿sí? Pero acostúmbrense mucho a utilizar esto. X Client, damos Enter y nos filtra. Cuando tenemos más de 1000 máquinas, es muy importante poder buscar por nombre, por IP o template. Hacemos clic, nos vamos a la parte de encripción y le decimos que no utilice encripción y quitamos esto. Es decir, no encryption, connection to host, no encryption, connection from host, no encryption, update. Ahora ya no hay encripción. De hecho, aquí vemos el cliente que dice agente, encripción del agente, none. Pues ya estamos en condiciones, es decir, ya ahora tenemos conectado el cliente al server de forma directa. Vamos a trabajar sobre el proxy y vamos a instalar el proxy y a configurarlo para que se conecte con el server. Podemos elegir distintas paqueterías para instalar, ¿sí? Si nosotros elegimos Savix Proxy, MySQL, instalamos el proxy con una base de datos MySQL. La base de datos la tenemos que tener nosotros, igual que en el server. Con Postgres pasa lo mismo. A diferencia que con SQLite, que el paquete ya trae, como es un SQLite, es un archivo, básicamente él trae todo lo necesario como para poder eh, crear la base de datos. Al igual que en cliente, que en el server, tenemos que instalar en el proxy el repositorio de Savix. Entonces, abrimos una sesión en Savix Proxy, copiamos el repositorio más actualizado que tengamos en Savix, hacemos un yum clean all para que limpie el repo y hacemos un yum install -i para que no nos pida nada, Savix proxy SQLite 3 y vamos a instalar el Savix Agent también, porque en esta máquina no lo teníamos instalado, ¿sí? Entonces ya, es decir, vamos a instalar el proxy, pero también le tenemos que agregar un agente para poder monitorizar la máquina donde está el Savix Proxy. Entonces el Savix Proxy va a recolectar los datos de todos los agentes que nosotros queramos conectar a él y el agente este va a monitorizar la propia máquina y a su vez puede estar conectado al proxy, ¿sí? No pasa nada en ese sentido. Pues instalamos ambos. El paso siguiente cuando la instalación termine es crear un directorio donde va a estar la base de datos, el archivo del SQLite. Entonces cuando termine la instalación de la paquetería necesaria, creamos el directorio y generamos la base de datos SQLite. Le damos los permisos para que el usuario Savix, que es con lo que corre el proxy, pueda abrirla y creamos el directorio y nada más. Luego ya continuamos con la configuración. Bueno, vamos a crear el directorio. Siguiente paso. Vamos a crear la base de datos. Fíjense, como siempre, voy a copiar esto, les voy a hacer un ls-la, pego todo esto. La versión es la 5.02, obviamente es la última versión, es la misma que el server. Importante, el proxy
misma versión que el server. Entonces aquí veo que tengo este directorio y adentro está el esquema, que es el que vamos a utilizar para hacer la instalación. Entonces zcat descomprime y hace un cat en plano del fichero. Y con esto crearemos la base de datos. Es todo ese proceso que hacíamos en Postgres o en MySQL para crear la base de datos, pues esto lo hacemos aquí. Con lo cual, si ahora hacemos un ls-la de este fichero, ya tenemos creada la base de datos. Le cambiamos todos los permisos a todo. Ahora el owner es Zabbix y el grupo es Zabbix. Y podemos comenzar con la configuración del proxy. Bueno, va a ser continuado el laboratorio casi, el saneamiento y la instalación y el laboratorio es de un tirón. Vamos a editar la configuración del Zabbix Proxy, ¿sí? Es la misma que nosotros tenemos es muy similar a la del Zabbix Server. Van a ver que hay poolers, que hay un montón de información. Yo he puesto aquí en negrita las cosas más importantes. La primera, ¿quién es el server de este Zabbix Proxy? El 10.0.100 100 en nuestro Zabbix Server, ¿sí? Otra cosa importante que les dije, muy importante, el hostname, al igual que en el agente, hay que ponerle un hostname que se encuentre luego en el Zabbix Server. Entonces aquí vamos a poner zbx prxi 01, el mismo nombre que la máquina. Si ustedes ven aquí, si no está definido el hostname, él buscará en el hostname item. Si no está definido el hostname item, esto es igual que en el agente. Si no está definido el hostname item, él utilizará el system hostname, que es básicamente cuando ejecutamos hostname lo que nos muestra es eso. Por seguridad, no está mal definirlo y definirlo como igual que como va a estar creado en el agente, ¿sí? Otro punto, todo lo demás son datos. Esta es una configuración minimalista de un proxy, ¿sí? Pero si hay muchísimos más datos, nosotros vamos a dejar, solo nos vamos a centrar ahora en dbname. ¿Sí? Vamos a buscar dbname y aquí le tenemos que especificar el path a donde está la base de datos de MySQL. Si fuera una base de datos Postgres hay que configurar todo lo demás, dbuser, dbpassword, todos los datos, ¿sí? Bueno, el dbuser en este caso es Zabbix. Aquí es un dato que yo lo marco como importante, pero es el dato por default. Y nada más. Fíjense, si nosotros vamos recorriendo este fichero, tiene buffers, buffer offline, toda esta información, léanla, es los poolers con los que va a arrancar. Básicamente atiende los mismos requerimientos que atiende Zabbix Server, entonces tiene que tener poolers, trappers. Muy importante que conozcan la información que pueden parametrizar en el proxy, ¿sí? Con la por default funciona. A medida que vayan metiéndole más agentes al proxy, tienen que monitorizarlo para ver si está rindiendo como debe. Entonces, con esto ya tenemos modificado, que hemos cambiado la IP del server, el nombre y básicamente la base de datos. Vamos a habilitar el proxy para que en un siguiente reboot arranque. Vamos a arrancar el servicio. Y vamos básicamente a hacer un status para ver si arranco. Perfecto. ¿Ven? Miren, esto arranca trappers, arranca history syncer, poolers, preprocesamiento, un reachable pooler. Es un server en toda condición, es decir, Zabbix Server tiene estos mismos procesos, Housekeeper, tiene un montón, es decir, tiene los mismos procesos. Nosotros, dependiendo de la carga que tenga el proxy, tendremos que ampliarlos o estos que trae por defecto nos bastarán, ¿sí? Entonces, en estos momentos ya tenemos instalado el Zabbix Proxy, configurado y arrancado.
Otra forma de tile, que también siempre es muy útil verlo, /var, igual que en el agente, log, igual que en el server, Savix proxy log. Aquí vemos toda la información del proxy. Muy importante siempre que miren los logs, ¿sí? Tanto en el server para ver qué está pasando, en los agentes si no se conectan y en el proxy también si están teniendo algún problema. Acá estamos viendo que el proxy está dando problemas de conexión. ¿Por qué? Porque el proxy, recuerden, funciona por default en modo activo, con lo cual lo primero que intenta es conectarse con el server para descargarse la información de lo que tiene que monitorizar. Luego, él ya se la queda y le dice a sus agentes lo que tienen que monitorizar y va monitorizando y va recolectando los datos. Si hubiera un corte de red, él sabe lo que tiene que hacer y sigue haciéndolo. Pero la primera vez, cuando arranca el proxy, intenta conectarse y luego se va conectando periódicamente para ver si hay algún cambio. Pero es muy importante. Entonces, de aquí lo del nombre. Porque cuando ahora nos conectemos, creemos la parte de Savix Frontend del proxy, es importante que el nombre sea exactamente igual. Si no, no se va a encontrar y vamos a tener este tipo de mensaje de error. Entonces, yo recomiendo acá hacer un snapshot. Lo voy a dejar en background, el snapshot de background. Lo voy a lanzar aquí para tener un snapshot del Savix Proxy recién instalado. Por si tuviéramos algún problema, podemos volver a esta foto. Y venimos por aquí. Y ahora vamos a crear el proxy. ¿Sí? Entonces, para eso nos vamos a Administración, Proxies, crear un proxy. Le diremos que el proxy, el nombre exactamente el mismo que hemos puesto en la configuración. El modo activo es el modo por defecto. Le daremos la IP, que la IP de este proxy es la 102, y una descripción. Entonces vamos a Administración, Proxies, y aquí vamos a crear un proxy. ¿Sí? Yo como tengo la ventana media pequeña para poder mantener las dos cosas, pero aquí tienen el botón de crear un proxy. Creamos un proxy. ¿Qué nombre? Tal cual el que está ahí. Si no, no lo va a encontrar. Fíjense, activo es el modo por defecto. La dirección 10, 0, 100, 102. Y una descripción, vamos a copiar esta descripción de aquí. Soy muy vago, no me gusta escribir. Esto. Luego tenemos otro parámetro que es la encripción. ¿Sí? Ahora no lo vamos a configurar, por ahora no lo vamos a configurar, lo dejamos así. Fíjense aquí, nos da estos datos, configuramos, aquí estamos viendo lo mismo que dimos ahí y damos add. Con esto se crea un proxy, nunca ha recibido información. Fíjense, sigue dando not found, lo tenemos creado. ¿Qué les dije yo? Les vengo diciendo generalmente. En la configuración del proxy, la configuración de Savix Frontend se hace sobre la base de datos directamente. El frontend se comunica con la base de datos directamente. Con lo cual, esto hace que tarde en volcarse en la configuration cache. Entonces vamos a forzarlo. Savix server -r config cache reload. Con esto, ¿qué hacemos? Le decimos al server que busque en la base de datos y actualice su caché. Y ahora dejamos de tener el mensaje de error. ¿Por qué? Porque ya se ha conectado por primera vez. Es decir, ya se ha encontrado. Savix Server sabe que tiene un proxy y el proxy se ha conectado con el server sin ningún problema. Le damos un apply y ya aquí tenemos la última vez que se conectó fue hace 3 segundos. Está activo, no hay encripción, la compresión está habilitada, con lo cual, fíjense, muy importante siempre, activan todo, configuran el frontal, recuerden que ataca a la base de datos, con lo cual si no hacemos un reload hay que esperar 5 o 10 minutos, el tiempo que tengamos configurado en el server para que la configuración baje a la caché.
la base de datos, las modificaciones de la configuración en la base de datos bajen a caché, a la caché de Zabbix para poder trabajarla. Zabbix trabaja directamente contra la caché. Entonces, con el Zabbix config cache reload, recargamos esto. Y pues ya nada, ahora tenemos configurado el proxy. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el agente local para que se conecte al proxy, con lo cual veremos que le tendremos que poner que el server es el mismo, el active es el mismo, le ponemos el nombre y el hash para que el autodiscover. ¿Sí? Con esto reiniciamos el agente y ya tendremos un agente conectado a este proxy. Bueno, vamos a ir cancelamos el log, vamos a editar el zabbixagent.conf y vamos a configurar. Recuerden, server, localhost, está bien. El server active, localhost, perfecto. Y el hostname, vamos a ponerle Zabbix prxc, porque estamos en el proxy 01. Y host meta. Ay, ¿cómo estoy hoy? Metadata. Bueno. Host metadata, le vamos a poner el parámetro para la autorregistración. Así. Así este agente se va a autorregistrar. Habilitamos el agente que no lo habíamos hecho antes y vamos a arrancarlo. Pero antes de arrancarlo vamos a ver, antes de arrancarlo vamos a ir a ver que no exista. Así vemos cuando se crea por autorregistración. Nos venimos a administración host, perdón, configuration host. Reseteamos para quitar esto. Solo tenemos dos. Entonces ahora venimos aquí, le damos enter y se nos acaba de autorregistrar el Zabbix Proxy 01. Este Zabbix Proxy es en este caso, es un agente que está siendo monitorizado a través de un proxy, del mismo. Es redundante, ¿sí? Pero nosotros no lo estamos conectando al agente del proxy contra el server directamente. Recuerden la foto que vamos a tener. El proxy se conecta contra el server y el agente propio del proxy se conecta contra el mismo. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vemos que este Zabbix Proxy está siendo monitorizado por Zabbix Proxy. Si hubiera un corte de línea, el agente sigue enviando la información perfectamente al proxy. El proxy la acumula en local y cuando se restablece la comunicación vuelca todos los datos y no hay pérdida de datos. En este momento ya tenemos el proxy conectado. ¿Cómo vemos también la información desde el lado del proxy? Pues nos venimos a administración, proxies, y fíjense, tenemos el proxy con un host. Y si vamos hasta el final, vemos que el host que tiene conectado es el Zabbix Proxy en sí. Va a quedar más claro ahora cuando le conectemos el client 01 al proxy. Van a ver que este va a tener dos hosts y aquí aparecerán los nombres, ¿sí? También es importante valores por segundo que está recolectando, ítem que está recolectando. Esta información ayuda a ver que el proxy está funcionando y está enviando información. Otro dato importante para ver cómo está el proxy, cómo va la salud, nos podemos ir a administración queues y aquí vemos las colas. Voy a agrandarlo un poquito, luego lo vuelvo a minimizar. Fíjense, tenemos las colas de agente y agentes activos. En Overview también tenemos proxy, información del proxy, cómo está, si se nos están encolando los ítems, si los ítems tardan demasiado.
y también vamos a Detail, que esto no se los había podido mostrar antes porque no teníamos información. Acá están viendo que, por ejemplo, ICMP Response Time está tardando más de 1 minuto. Entonces esto hay que ver si se normaliza o en el peor de los casos, si no llegamos a tener ítems muy cargados, ¿sí? Ítems que lleguen a tardar 10 minutos. Entonces estas colas hay que controlarlas. Controlamos las del server, las propias del proxy, y también podemos controlar el detalle a ver qué es en sí el ítem que se está bloqueando o que no, o los ítems que nos están haciendo que no vaya muy bien el server. A ver cómo continuamos. Pues ahora vamos a configurar un agente remoto. Básicamente vamos a conectar el Zabbix Client al proxy. Pues vamos a minimizar un poquito esto. Aquí nos venimos al cliente. Habíamos saneado un poco la configuración, con lo cual editamos. Fíjense, ¿quién es el server? Esto es fácil. ¿Quién es el server ahora? Va a ser nuestro proxy, la 102. 10, 0, 100, 102. ¿Quién le va a dar información de los ítems, de los chequeos activos? El mismo proxy, 10, 0, 100, 102. Y nada, la auto-registration, si no estuviera, en nuestro caso ya está registrado, pero si no lo estuviera, pues con esto podemos activarlo. Bueno, acá en la práctica no es necesario, ¿sí? Simplemente reiniciando debería valer, pero si queremos ver que se crea y se monitoriza, podemos ir a la Configuration Host Zabbix Client y lo eliminamos, es decir, vamos a Configuration Host, buscamos este host y lo eliminamos con delete. Lo que pasa es que, bueno, no sé si ahora tiene sentido porque tenemos alguna métrica ya y nos puede servir para ver algún gráfico, con lo cual voy a evitar este paso. Y vamos a hacerle un restart directamente a la gente. Como ven, voy modificando un poco la práctica sobre la marcha, pero me parece que lo que tienen en la documentación está probado, ya lo he hecho y funciona. Lo que estoy haciendo acá es más dinámico, nos podemos encontrar pero con alguna cosa que no vaya, pero bueno, es bueno también para poder mostrarles cómo solventar problemas si nos estamos encontrando con cosas así. Reiniciamos y vamos a darle un status para ver que está funcionando. Tile-f /var log Zabbix agent.log. Nos está diciendo que no hay active checks, host Zabbix client not found. Vale, ¿ven? Esto es importante. Esto no hubiera salido si hubiéramos borrado el agente. ¿Por qué? Porque se autorregistra y se configura a través del proxy. Pero ¿qué pasa? Nosotros, bueno, no dije nada. Lo que estaba pensando es, nosotros al tenerlo creado, le tendríamos que haber dicho que ven, imagínense, aquí en la configuración del host, aquí les está diciendo que Zabbix Client se monitoriza a través de Zabbix Proxy. Antes no aparecía esto. Se ve que cuando lo intentó chequear no lo encontró y lo agregó. Si no fuese el caso, parte de la configuración del host es decirle a través de dónde se monitoriza. Seleccionamos el host y fíjense, aquí abajo dice monitorizado por el proxy, por ningún proxy, quiere decir que va directo, o por los proxies que tengamos. Entonces, esto es importante porque aquí le dice quién es y por dónde se va a estar monitorizando este host. En este caso, Zabbix Client 01 se monitoriza a través de Zabbix Proxy 01. Update. Pues nada, si ahora nos vamos a Administración Proxies, tenemos esto. Recuerden, está tirando este mensaje. Venimos aquí, Zabbix Configuration Cache Reload. Todo lo que modifiquemos en el frontal se hace en la base de datos, recargamos la caché. Pues
No mucho más. Tenemos, ahora vemos aquí que tenemos el cliente y el proxy, dos hosts que están siendo monitorizados a través del proxy. Con esto, aquí es lo mismo, les muestro lo mismo, que podemos ver estos dos agentes, estos dos hosts que están siendo monitorizados. Y, importante, si no vemos que los agentes se pongan en verde, habría que reiniciar el proxy, ¿sí? No le he prestado atención a eso. Vamos a configuración host. Tenemos que ver que los agentes se pongan en verde. Recuerden, dos factores. Si todos los ítems son chequeos activos, no se va a poner nunca en verde. Por lo menos uno tiene que estarlo. Con lo cual venimos aquí, vemos qué tipo de Service Agent Active. Todos son activos. Menos este. Con lo cual, vale, este lo habíamos cambiado en el template. Se nos tendría que poner en verde, ¿sí? Con lo cual no se pone en verde. Reiniciemos según la práctica. Tenemos que darle un restart al proxy. Para el proxy, le damos un restart al proxy o hacemos un Savix proxy -r config caché reload. ¿Sí? Es otra forma de que el Savix proxy actualice la configuración. Y si no, bueno, hay que esperar unos minutos, si no, reiniciamos el proxy. Vamos a darle un status. Y todo este tiempo, vemos que está operativo, todo este tiempo a ver si nos ayuda para ver si se ponen en verde. Bueno, ahora volveremos. Son cosas que no es inmediato. Hay muchos pools, hay mucha información, no es inmediata el refresco, ¿sí? Tendríamos que venir por ahí al ítem, buscar un ítem. Por ejemplo, vamos al client 1, buscamos el ítem hostname, host, agent hostname, lo seleccionamos y le damos un execute now. No es inmediato, esto simplemente lo mete en la cola del scheduler para que se ejecute pronto, pero no es inmediato. En cuanto pueda ejecutar este ítem, se nos va a poner en verde. En un ratito vamos a volver antes de cerrar el laboratorio y lo vemos. Fíjense, también es verdad que tenemos también muchos ítems encolados, ¿sí? Con lo cual hay que darle tiempo a que se estabilice. Cuando arranca por primera vez, miren, ya está estabilizado esto. Cuando arranca por primera vez es normal que los proxies encolen un montón de información. Fíjense, le dimos un check now al host, ya lo tenemos. Si aplicamos la misma técnica con el proxy, le daremos un ratito, agent hostname, execute now, lo mete en el scheduler, vamos a todos los hosts y en un rato tendremos este agente en verde, ¿sí? Vamos a continuar con la formación, no es importante, pero bueno, hay que verlo que estos están en verde, quiere decir que los agentes están conectados como habíamos dicho antes, que el Savix Client se conecta a este proxy y el proxy está enviando la información al server. Aquí lo tenemos, ¿ven? Era simplemente un tiempo. Están todo conectados, tal cual como garantiza que los agentes se están enviando. Si nos hubiéramos puesto a mirar los logs, hubiéramos visto errores, ¿sí? Si no está conectado, pero con esto ya nos quedamos tranquilos. Pues en este momento ya tenemos el laboratorio 1 finalizado. Ahora vamos a continuar con el laboratorio 2, que es, si no recuerdo mal, el de encripción. A ver, laboratorio 2 es la configuración avanzada de un proxy con encripción. Muchas gracias.